cómo educar para la vida en democracia y para el bienestar tanto personal como colectivo. No sé quién se anima a empezar. ¿Nadie se anima? ¿Sí? ¿Miguel? Sí, no sé. ¿Cómo educar para la vida en democracia? Lo hemos estado discutiendo varios días en el Encuentro Pedagógico Internacional organizado por la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Ayer en el aula magna de la Universidad Católica hemos estado hablando del tema. Es un tema que nos convoca como país, como personas, gracias a Dios, que es un tema que nos está convocando en distintos lugares, escenarios, ¿no? Estamos todos preocupados por construir la sociedad democrática que queremos, ¿no? Lo primero que quisiera resaltar es que la pregunta quiere decir que al ciudadano se le forma, es decir, la ciudadanía se construye y se forma, no acontece, no es una especie de cosa que va a suceder por sí misma, ni es algo que se forma a partir de un conjunto de andamiajes organizativos. Además de eso, formamos ciudadanos y personas. Eso es un poco que quería resaltar como pregunta, ¿no? Y además en la pregunta, cuando ustedes hablan, cuando la pregunta nos dice un ciudadano que contribuya al bienestar, el bienestar material y el bienestar espiritual, es decir, estamos hablando de un concepto de ciudadanía que tiene que ver con contribuir, con dar, con disfrutar, con dar, con recibir. Es un actor. El ciudadano es un actor, no es una persona, un individuo en un engranaje. Es un actor que decide, que se mueve, que toma decisiones. Quería partir por ahí. ¿Cómo se forma ese actor, ¿no? Es una gran pregunta que los educadores siempre tenemos, ¿no? ¿Cómo formar? En todo el currículo nacional se pregunta cómo suscitar el aprendizaje, porque una ciudadanía no es un aprendizaje de estos acumulativos. En otras áreas podemos tener la ilusión que, bueno, transmitimos un conjunto de contenidos y se forma, pero en ciudadanía y en ética no. Sabemos que ahí no hay manera de ilusionarse con eso, tiene que acontecer. Y entonces, como lo planteamos en educación tiene que acontecer y tiene que mover a la persona. No es una cosa de razón, es una cosa de razón y pasión, de reflexión y emoción. ¿Y cómo se mueve eso? Solemos hablar en educación, en el currículo nacional, los educadores del Perú, de ofrecer como una situación significativa, que algo acontezca en la vida de la persona y de la comunidad, que se genere una especie de espacio nuevo en el que de pronto la solidaridad, la justicia, la equidad, el deseo de estar con el otro se hacen posible y se rompe ese dinamismo que a veces se nos instala del desprecio, del miedo, de la desconfianza. La imagen que les he puesto ahí es de un colegio recién creado, colegio público hace un año. Son familias que después del Niño Costero fueron trasladadas a un arenal, carretera Yacila, un lugar al que daba miedo ir, entre comillas, violento, sin institucionalidad, sin municipio, sin propiedad pública, y de pronto las familias se unen, situación significativa, tienen la experiencia, bueno, la necesidad les abre a la situación, y ahora ¿cómo educamos a nuestros niños? Y entonces se abren a la colaboración, a la responsabilidad, a tratar de hacerse parte de este. No, lo primero es eso. Tiene que suceder algo que nos abre a quebrar la inercia de la violencia, a abrirnos a la confianza, y eso no es una cosa de cabeza y de corazón, ¿no? Y lo segundo, que creo que tiene que ver con formar a la ciudadanía, más o menos, y ahí no quiero todo, 10 minutos son, ¿no? Todavía estoy. Es esta cosa que vincula alma, cabeza y corazón, emoción y reflexión, pero también yo y nosotros. Cuando hablamos de ciudadano, no hablamos de un individuo, hablamos de un sujeto. Y un sujeto es cada una de esas personas, pero es también la colectividad. Es construir una persona que es un conjunto de relaciones. Queremos formar un sujeto ciudadano, un yo y un nosotros, ¿no? Y allí un desafío que tenemos como sociedad, es que ese nosotros es más sencillo cuando es la familia, es más
desafiante cuando ya es un barrio y tenemos que ponernos de acuerdo familias diferentes, pero es mucho más desafiante cuando es el país y tenemos un sistema educativo segregado, ¿no? ¿Cómo construimos un nosotros cuando los chicos se encuentran entre grupos sociales separados? Es un inmenso desafío que tenemos, es decir, ¿cómo construimos un bien público, una democracia de todos, cuando la ciudadanía la aprenden se naturaliza la desigualdad en el sistema? Ahí tenemos un gran desafío, creo, como educadores, es decir, el desafío del yo y nosotros, formar un sujeto que requiere construir lazos de confianza entre nosotros, que requiere diluir desconfianzas, miedos y desprecios en un contexto en que estamos separados, ¿no? En que se naturaliza como la desigualdad. Ahí tenemos un desafío. Pero entonces, un poco para resumir, creo que la ciudadanía se forma en ese cruce de coordenadas de emoción y afecto, de yo y nosotros, y que requiere experiencias significativas, personales y colectivas, que rompan la dinámica de desconfianza y del miedo, nos abran a la confianza, a la colaboración, la equidad y la justicia. Y esto sucede en un momento, pero luego tiene que ejercitarse. Como persona y como comunidades, como nación, tenemos que ejercer la ciudadanía una y otra vez. La frónesis, esa sabiduría práctica que hablaban los griegos, se desarrolla en el ejercicio permanente de la ciudadanía, en la práctica de ella. No es solamente la conciencia, es la práctica permanente de la acción ciudadana, de la práctica ciudadana. Y lo último, y ya con esto, todavía tengo 3 minutos. Ahora estoy viendo, recién acabo de descubrir el número ahí abajo. Entonces, en la práctica que nos vamos construyendo personal y comunitariamente como ciudadanos, pero además, es decir, claro, cuando uno quiere construir una ciudadanía que, pensando en el futuro, como ustedes nos han propuesto, que piense en el bienestar material y emocional, que sueñe una cosa diferente, no basta con la práctica, no basta con transformar las condiciones inmediatas, con resolver una necesidad que nos convoca, que nos hace ciudadanos para el presente, sino que necesitamos como desarrollar una especie, imaginar que otras cosas son posibles. O sea, ahí les quiero contar, cuando estábamos creando esta escuela, en un momento estaba el primer día, pues se forma la cola, la gente tiene que inscribirse, porque si no tenemos que garantizar la demanda para que entonces la UGEL haga la convocatoria y se pueda crear el colegio y las plazas. Entonces estábamos ahí haciendo la cola y de pronto viene un churro, un niño piurano, en Piura, y me dice, señor, ¿qué va a haber aquí? Estaba la cola y estaba pues el terreno, ¿no? Un arenal. Bueno, le digo, va a haber un colegio, la gente se está inscribiendo para un colegio. Se va y escucho que va y le dice a su mamá ahí atrás, mamá, dicen que va a haber un colegiazazazazo. Yo nunca le dije que iba a haber un colegiazazo, le dije que iba a haber un colegio. Pero él se imaginó que iba a haber un colegiazo, un colegio grande. Y con la emoción que lo dijo, imagino que lo imaginaba, además de grande, bello. Un colegio grande y bello. En ese arenal en el que no había más que un arenal y unas chozas de gente desplazada por el niño costero que no tenían un poco de qué vivir y cómo vivir, ¿no? Quizá un componente de la formación ciudadana es hacernos un poco como niños, es decir, hacerle como una especie de agre contra esta especie de pesimismo que se nos va instalando con los años y desarrollar, mantener, cultivar una esperanza que vaya más allá de lo que sabemos. Él no sabía que iba a haber un colegio grande o chico, pero esperaba y quería un colegio grande y bello, ¿no? Lo que le decía Arguedas a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos. Probablemente esto tendría que ser un componente de la formación ciudadana de nuestra patria, porque hay tanto que construir. Si nos quedamos con los elementos que sabemos, probablemente nos parecerá, pues podríamos como gestionar nuestras pobrezas. Entonces un poco formar ciudadanos significa pues movernos desarrollar una sensibilidad capaz como personas y comunidades
para movernos en este cruce que sepa combinar emoción y reflexión, yo y nosotros, que se ejerce en la práctica y en la que cultivemos la capacidad de soñarnos como una nación mejor, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Entonces invito a Lili Galván para que nos comparta sus reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. El día domingo estaba con mis nietos y aproveché para contarles sobre este encuentro tan importante. Y me preguntaron sobre qué se trataba y les conté que iba a ser sobre ciudadanía. Mi nieta me dice, le pregunto, ¿y qué es ciudadanía para ti? Y ella me dice, vivir en la ciudad. Y mi nieto inmediatamente dice, es convivir en la comunidad y hacer algo con ella. La verdad es que no podían ser más precisos. Me quedé muy emocionada pensando en cómo ellos están aprendiendo de la experiencia de la ciudadanía cuando intervienen en la comunidad de Chorrillos desde su colegio, día a día. Entonces, la ciudadanía se aprende cuando se vive cotidianamente esa experiencia. La ciudadanía es la expresión de la pertenencia y ese sentido de pertenencia es el que se construye cada vez que nosotros nos sentimos parte de un problema, de una historia, de una toma de decisiones. Por ejemplo, cuando entramos a esa casa a la que pertenecemos, sería ideal que sintamos que estamos entrando a nuestra comunidad, a nuestro municipio, a nuestra región. Pero a veces, con frecuencia, entramos y salimos sin darnos cuenta en dónde hemos estado, como si fuera una casa ajena, nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo captar el alma de nuestro territorio y adoptarlo como si este también fuera un sujeto de derecho que respira, que siente, que se sostiene, que se enfrenta, que lucha porque respeten sus normas, sus valores y que espera interactuar y convivir contigo diariamente? Nuestro entorno tendría que dejar de ser un objeto para ser parte de nuestra subjetividad. Escuchar la voz de nuestro territorio es algo que nos va a habilitar a intervenir en él. Entonces, aprendemos a ser ciudadanos desde el lugar que nos acoge, desde esas conductas que observamos día a día, de esos patrones mentales que se repiten y que a veces ya dejamos de tomar conciencia de qué significan, como esa botella de plástico que vemos tirada, como esa bocina del carro que suena de manera permanente y que no atinamos a saber qué hacer o a querer cambiar, como un caño mal cerrado, como un pueblo que no se cuida o con niños violentados. Todo esto ocurre a veces en la comunidad que no se conoce, que se invisibiliza y que a veces evita verse para no asumir más responsabilidades que las de su propia casa o de su propio trabajo. Entonces coexistimos en medio de esta diversidad geográfica, política, social, territorial, con muchas paradojas, mientras que hay comunidades, pueblos en los que todos se conocen entre ellos y se encuentran y comparten y conviven con sus manifestaciones artístico-culturales. Hay lugares en donde los vecinos no nos conocemos, el uno con el que está al costado de nosotros. Entonces, a veces por temor o por miedo, ¿no?, a la invasión del otro en mí, a la desconfianza que puede generarme el otro en mí. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos primero es ¿deber ser ciudadanos o querer ser ciudadanos? ¿Cómo llegar a conectarnos con nuestra voluntad de querer ser ciudadanos? Es como para eso tenemos que amar nuestra cultura, poder interpretar nuestras imágenes, la poesía, el alma de nuestros pueblos, ¿no?, y poder sentirnos parte de él. Entonces, para ser ciudadanos, pensaba, tenemos que tratar de ver cuáles son las mentalidades que predominan y qué mentalidades son las que tenemos que cambiar. Por ejemplo, ¿cómo dejar de ser espectadores políticos a ciudadanos activos que participan en la vida pública? ¿Cómo aprender a salir de un pensamiento polarizado a construir consensos? ¿Cómo pasar de una respuesta individualista y objetivizante a una creación de coaliciones, de colectivos que trabajen por un bien común?
¿Cómo dejar de ser obedientes y pasivos a ser ciudadanos creativos que rompen, que irrumpen, resolviendo problemas desde la imaginación y la diversidad? ¿Cómo salir de esa baja autoestima política a una sólida conciencia y crítica social? ¿Cómo salir de una cultura de la queja, en la que a veces nos sentimos como clientes a los cuales nos tienen que complacer para más bien tener esa cultura propositiva que ahora nos hablaba nuestra ministra de Educación? ¿Cómo podemos dejar de ver esas fuerzas desfavorables para empezar a mirar aquellas fuerzas favorables que nos rodean y que están alrededor nuestro, a la mano? Entonces, puede haber ciudadanía sin relaciones, y ahí es donde tenemos que pensar en cuánto tiempo utilizamos para convivir entre nosotros. Este espacio, por ejemplo, es maravilloso, porque tenemos esta oportunidad de no vivir en paralelos. Muchas veces estamos viviendo uno al lado del otro. Sería bueno que nos veamos entre nosotros. ¿Y por qué estamos juntos aquí? ¿Por qué hemos llegado al mismo lugar? En la tribu, en la cultura Ubuntu, ¿no? Se habla mucho de que cada vez que se ven, se reconocen, te veo, te respeto, eres parte de mi vida, y la otra persona te dice, estoy aquí. Yo en este momento los veo. ¿Ustedes? Están aquí. Y aquí quiero leerle la frase de Antonio Machado que dice, los ojos que tú miras no son tus ojos porque tú los veas, son ojos porque te ven. Así como este cuadro en este momento, no es que ustedes lo ven, el cuadro los está mirando, el cuadro les está dando un mensaje. Entonces, aquí es donde vengo a proponer que no se puede crear relaciones desde la distancia. Y aquí es donde el arte tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el arte nos aproxima, nos envuelve en el otro. Cuando nosotros creamos, el problema lo internalizamos, lo llevamos en nuestras entrañas. Cuando nosotros creamos, podemos sentir nuestras voces desde nuestra subjetividad. El arte habla, critica, manifiesta, transforma personas, realidades y relaciones, ¿no? Entonces, el arte te invita a explorar los problemas desde su estética, desde su estructura, desde el territorio y las creencias y los mitos en los cuales nace y permanece a veces una manifestación artística cultural, hasta convertirse esa manifestación en parte del imaginario colectivo. Entonces, tenemos que escuchar esos cuerpos que dialogan, no solamente con la palabra, sino con el sentimiento, con la emoción, escuchar el silencio, escuchar nuestra propia poesía. Entonces, ¿en qué momento hemos perdido esa imaginación de la cual hablaba hace un momento nuestro colega? ¿En qué momento nosotros asumimos la posibilidad de reimaginar nuestro país, de reimaginar escenarios? Hay muchas organizaciones que se comienzan a poner de pie desde hace muchas décadas, abogando por las artes, no solamente en el proceso educativo, sino en la vida, por la creatividad, para transformar nuestras propias vidas, nuestras comunidades. Hay cantidad de manifiestos de la OEI, de UNESCO, en favor del arte para la transformación social. Intersectorialmente he tenido la gran oportunidad de conocer lo que están haciendo ministerios de cultura, en donde brinda estímulos económicos justamente para proyectos de arte para la transformación social. En nuestro currículum nacional tenemos unas competencias que justamente nos invita a apreciar nuestra cultura y nuestro arte. Por eso he traído este cuadro que está acá, que es un cuadro de Bruce Rubio, que fue creado justamente para visibilizar parte de nuestra historia que fue muy olvidada en la época del caucho y la explotación de nuestra Amazonía, de nuestros peruanos. Y en esta imagen él nos trae una visión, su cosmovisión de las comunidades. Él imagina, él sueña
a estas comunidades reuniéndose en sus malocas del aprendizaje, transportándose en esta nave cultural, amazonizando el país, penetrando con su cultura y conquistando justamente ese amor que podemos tener a lo propio, a aquel lugar al que pertenecemos. Y nuevamente, la ciudadanía es una experiencia que se aprende. Quiero cerrar solamente con una experiencia que tuve en el colegio que fue muy alentadora en mi vida y marcó. Iba a ser el Día del Maestro y nuestra promoción de quinto año se nos ocurrió darle de vacaciones una semana a los profesores. Entonces fuimos a hacerle una propuesta a la directora, por supuesto, una propuesta muy disruptiva, que queríamos ocuparnos de dirigir todo el colegio durante una semana. Y la madre no nos dijo que no, nos dijo, a ver, tráiganme un plan. Éramos 80 personas en la promoción. Los 80 comenzamos a pensar, a diseñar, no a planificar, sino a diseñar escenarios para todos los compañeros del colegio, desde primer grado hasta cuarto de secundaria. Y fue increíble porque diseñamos actividades artísticas, deportivas, religiosas, culturales, y aprendimos de todas las carreras. Aprendimos de relaciones institucionales porque tuvimos que ir a las embajadas a recoger películas para los foros. Aprendimos del arte porque creamos juegos florales para que todos puedan participar. Y escuchamos las voces de nuestros compañeros que soñaban, igual que nosotros, con transformar el mundo, con esa gran ilusión que tienen los niños, que tenemos cuando somos niños, que decimos, cuando yo sea grande. Y esa experiencia nos marcó porque nos dieron confianza. Nos dieron la confianza de que nosotros podíamos tomar la posta. Y por supuesto, esto no estaba programado, esto no era parte del programa curricular del colegio. Sin embargo, nos quedamos todos agradecidos y impregnados de lo que era hacer comunidad. Como dice Machado, ¿no? Esta vez lo vamos a cambiar. Ciudadanos no hay caminos, se hace camino al crear. Muchas gracias, Lili. Invito a Alberto, por favor, a su participación. Gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Quiero primero agradecer al Consejo Nacional de Educación por la invitación. Me parece sumamente valioso, digamos, estar compartiendo especialidades tan disímiles y hablando de un tema tan crucial como es la educación. Bueno, luego, para ponerlos un poco en contexto de la foto que está, digamos, como trasfondo de la frase que va a guiar mi intervención, es la primera foto que se ha tomado de un agujero negro por un grupo de 8 redes de radiotelescopios. Eso es reciente, eso es el abril 2019, es un logro inmenso para la humanidad. Y 2 de ese grupo de radiotelescopios está muy cerca de nosotros, está acá en Chile. Es un poco para ponerles el contexto de esto. Luego, lo segundo es hablar de quién es la persona de quien estoy usando su frase, Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrofísico brillante y no solo eso, sino también fue un gran divulgador científico. De hecho, quizás algunos no lo conocen, pero sí conocen a Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson también es astrofísico y también es divulgador, y lo conocen por divulgador, y él es un poco el sucesor de Carl Sagan, ¿no? El que ha realizado la serie Cosmos. De hecho, Carl Sagan fue el que hizo la primera versión de esta serie Cosmos, ¿no? Entonces, era un poco contarles, mi intervención va sobre lo que Sagan dice ahí, cuando habla de la ciencia. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Cuando se refiere a esa manera de pensar, se refiere al pensamiento científico. Y lo que yo quiero tratar de destacar en mi intervención es las ventajas que tendríamos si nosotros fomentamos en la formación el pensamiento científico. Ese va a ser el guía de mi intervención. Ojo, no tienes que ser un científico para tener pensamiento científico. Cuando estoy refiriendo a la formación, me estoy refiriendo a los niños, a adolescentes jóvenes, o sea, etapa escolar, hasta en la, como se mencionó, hasta, digamos, en la casa también se puede fomentar ese pensamiento. Estoy refiriéndome en un plano general y no a científicos. Entonces, dentro de ese marco, lo que iba a comentarles era, bueno, ¿qué capacidades uno ve que desarrolla el pensamiento científico? Son varias, muchas capacidades. Por ejemplo, la objetividad, la racionalidad,
la sistematicidad de la información, que es clasificar qué información es importante, qué información no es importante, el análisis, la abstracción, el rigor, bueno, etcétera. Puedo seguir con muchas más. De hecho, cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, a veces se habla del pensamiento crítico. Más se escucha el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es parte del pensamiento científico. El pensamiento crítico tiene como norma, digamos, alejarnos de nuestros prejuicios, de sentimientos o creencias para emitir juicios. El pensamiento científico es justamente eso también. Y de hecho también un detalle del pensamiento científico es el que no existe principio de autoridad. O sea, las cosas no son como son porque alguien las dice, sino por los argumentos que están detrás y las evidencias que están detrás. O sea, es una manera de pensar. Y dentro de ese esquema yo voy a proponer un primer ejemplo, para la primera parte de la pregunta, que es educar para la vida en democracia. Y voy a poner un ejemplo siguiente. Pensemos en elecciones. Pueden ser elecciones de congresistas, presidenciales, de alcaldes, las que quieran. No sería deseable que los ciudadanos tengan una, digamos, mayor capacidad para analizar la coherencia de las propuestas de los candidatos, la lógica de los argumentos, contrastar, digamos, lo que dice el candidato con su trayectoria, es decir, ser capaces de detectar falacias. ¿No sería lo deseable? De hecho, yo me pongo a pensar que si en norma, digamos, obviamente todos tienen simpatías por un candidato u otro, pero si de alguna manera hubiera una cierta regularidad en esa manera de pensar, muchos políticos que están llenos de incoherencias y de discursos vacíos ni siquiera se atreverían a presentarse, porque sabrían ya que se enfrentan a una población que ya tiene una manera de ver las cosas tal que simplemente no van a ser elegidos. Entonces, yo creo que acá destaca sin duda la importancia de tener un esquema de pensamiento científico que, de nuevo, remarco, no estoy hablando de científicos, estoy hablando de ciudadanos en general. El segundo punto que iba a poner también, que tiene que ver ligado con es el tema de la posverdad. Ahora estamos en una sociedad que estamos rodeados, o sea, inundados de información. Pero muchas veces esta información está manejada por esto que se llama posverdad o medias verdades, donde se distorsiona la realidad apelando a sentimientos o creencias y los hechos pasan a segundo plano. O sea, más pesa la opinión que los hechos. En este sentido, también podríamos pensar, ¿acaso no es importante tener un pensamiento científico como arma ciudadana para protegernos de esto? Yo creo que sí. De hecho, muchas veces estas cosas que son posverdades, si un grupo grande ya las sostiene, ya se vuelven verdades absolutas y casi dogmas. Entonces, de nuevo acá me pongo a pensar, justamente tener esta posición de cuestionar el principio de autoridad, de analizar los hechos, eso sería muy importante para justamente como ciudadanos, tener, yo diría justamente ejercer la vida de democracia, o sea, pero porque somos libres de elegir. Podemos pensar, tenemos capacidad de elegir, o sea, poder filtrar de alguna manera hasta un cierto punto cualquier tipo de manipulación. Entonces, esos son dos ejemplos que están relacionados con eso para mí, de educar la vida en democracia. Después, otra cosa que quería comentar era el tema del bienestar personal y colectivo. Para mí, el bienestar personal y colectivo, como yo lo veo, están ligados. O sea, desde el momento que tú piensas en bienestar colectivo, automáticamente va a redundar en tu bienestar personal. Y yo veo muchos casos que pueden darse de esto. Pero voy a poner un ejemplo muy trivial y cotidiano, que por más vulgar que les parezca, yo creo que ilustra mucho de esto. Cuando estamos nosotros en cualquier pista de Lima, o en cualquier carretera del Perú, donde sea, y cometemos el error de hacer una señal para cambiar de carril, poner la señal direccional y queremos cambiar de carril. ¿Cuál es el fenómeno que han observado? Es un fenómeno muy interesante. La gente que está en el otro carril, ¿qué hace? No nos deja pasar, acelera y todos aceleran. O sea, es ya un fenómeno colectivo. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que piensan? Dicen, no, yo tengo que pasar primero. Hay una lógica, no, yo tengo que pasar primero. ¿Y qué cosa piensen en el trasfondo ahí? Si nosotros tenemos la capacidad de abstraernos y pensar y decir, ¿qué es lo que conviene más? No me conviene a mí más bien dejarlo pasar, no estoy perdiendo mucho tiempo. Al final otro también no me va a obstruir a mí y me va a dejar pasar a mí también. Más bien al contrario, si no lo dejo pasar, otro no me va a dejar pasar y al final, ¿qué va a pasar? Todos nos vamos a obstruir. Entonces, la capacidad de abstraerme y darme cuenta que yo no estoy perdiendo realmente dejándolo pasar, sino estoy ganando. Porque al final todos van a fluir y yo también voy a fluir. Y vamos a fluir mucho más rápido.
Esto es un ejemplo claro de cómo lo que estoy diciendo, o sea, cómo, digamos, tuviéramos cierta capacidad de abstracción, de darnos cuenta, salirnos del yo y mirar, oye, acá lo que realmente me conviene en el fondo es hacer esto, porque eso es una cosa que es el bien colectivo, pero también es al final redunda en el bien personal. Que eso yo creo que para mí puede haber más situaciones donde eso está enteramente ligado. Entonces, eso es una cosa que quería comentar. Otra cosa que quería hacer acá, una breve reflexión que me parece importante, es muchas veces, obviamente, la forma de nosotros preparar a ciudadanos, o sea, a los niños, a adolescentes jóvenes, prepararlos para ser buenos ciudadanos es que sean capaces de ser sensibles a la realidad y que también sean críticos a la realidad. Pero un aspecto muy importante que a veces creo que uno obvia y que es crucial es que uno no solo tiene que ser crítico, tiene que ser autocrítico. O sea, el principio de cualquier pensamiento científico, y no estoy diciendo de científicos en general, si uno quiere ser pensamiento crítico también, tiene que primero es criticarse a sí mismo, cuestionarse a sí mismo. Y eso, si no lo logra uno, realmente no tiene ningún pensamiento crítico y es sesgado y tampoco va a lograr un efectivo bien colectivo, porque siempre nunca va a separarse del yo, nunca va a pensar, oye, yo tengo ciertos defectos, ciertas ventajas, desventajas. El ser autocrítico es esencial, es esencial. O sea, cuando hablo de pensamiento científico, estoy acompañando también una parte esencial del pensamiento científico, la autocrítica. Y por último, dos cosas que considero muy importantes que tienen que ver con el bien colectivo, pero van un poquito, digamos, fuera, si quieren puede considerarse medio fuera de lo que estamos yendo, pero vienen en torno a la educación. ¿Cuáles son? El Perú es uno de los países que va a ser más afectado por el cambio climático. El cambio climático ya se viene. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que educar a todos los niños, tiene que estar la componente de explicarles qué es el cambio climático, las consecuencias que va a tener, tienen que estar preparados, ojalá que estemos a tiempo, para enfrentar el cambio climático, porque ese va a ser su destino. Entonces, y obviamente dentro del punto de vista científico, o sea, eso tenemos que pensarlo e inserirlo en educación de todas maneras, es el futuro. Y en esa misma línea, un punto muy importante. La sociedad en el Perú, la sociedad peruana, en verdad, la ciencia, la tecnología no es una prioridad. Y eso se refleja, no es una opinión, se refleja por indicadores. O sea, el Perú es uno de los países que está más atrás en inversión en ciencia y tecnología, lamentablemente, en América Latina. Y no digo más atrás, o sea, Chile, Colombia están muy lejos respecto a nosotros, o sea, no me voy más allá. Entonces, ¿qué pasa también en nuestro entorno? Pensemos, ¿nuestro entorno qué pasa? El avance en ciencia y tecnología es vertiginoso. Entonces, si nosotros no cogemos ese tren, no solo no vamos a ser capaces de producir ciencia, olvídense, sino, y con esto termino, no vamos a ser capaces de aprovechar los avances que pueden ser en el futuro claves para la sobrevivencia como para el país, ¿no? Bueno, eso era. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Quisiera invitar a Carmen a que comparta con nosotros sus reflexiones. Y luego… No sé, está… No, Carmen primero, luego Max. Primero. Carmen. Ok. No, como prefieras, si quieres, prefiere. Ya, mejor, Carmen, gracias. Sí está. Perdón, Max. Bueno, entonces yo quería y me da muchísimo gusto compartir primero que nada, buenos días y disculpen la tardanza, vengo desde la punta y con el tráfico de Lima es como si viniera de otro planeta. Entonces he demorado muchísimo más de lo que pensaba. Bueno, primero que nada agradecer y realmente para mí es un privilegio estar en esta mesa discutiendo temas tan importantes para el futuro del Perú, pero como historiadora quería un poco anclar la discusión en el tema de nuestro escudo, ¿no? Y primero que nada, y me gusta muchísimo lo que acaba de decir Alberto, este escudo lo diseña un científico, lo diseña José Gregorio Paredes, que es un discípulo de Hipólito Unanue, es un epidemiólogo, es un médico, es un matemático, descubre un cometa, es un genio,
Es uno de los, digamos, de los productos de una de las ilustraciones probablemente más sofisticadas que existieron en América, que fue la ilustración peruana. ¿No? Entonces, regresar, digamos, a este escudo en el que un ilustrado utiliza la palabra escudo, y lo digo yo como jugando con el término, como buen epidemiólogo, para crear como una especie de sistema inmunológico ante el mundo de lo que es el Perú. Esto es el Perú. Y el Perú es su oro, su cornucopia, su vicuña, que es la piel más maravillosa que puede existir, y este árbol de la quina que cura casi todas las enfermedades. Ahora estaba regresando a mirar todo lo que cura este árbol, y bueno, la malaria, que es lo peor, pero te cura todo, artritis y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué interesante que un epidemiólogo le dice al mundo, estos somos. Este escudo se diseña para mostrar al mundo, al universo, como buen ilustrado, lo que nosotros significamos, ¿no? Entonces, mi propuesta, y no sé si podemos cliquear la propuesta mía, es resignificar este escudo, ¿no? Pero más que antes de entrar a la resignificación, un poco contar la triste historia de José Gregorio, que es la triste historia de toda la mayoría de nuestros pensadores de avanzada, que terminan solos, abandonados y nadie los recuerda, ni siquiera tiene, creo, una calle José Gregorio con su nombre. Entonces lo que ocurre con él es que él muere en 1839, cuando termina la anarquía, que es una guerra terrible entre caudillos, o cuando está empezando, digamos, la segunda parte de la anarquía, y los que heredan su sueño son los caudillos militares. Y los caudillos militares, en el camino de su locura, se encuentran con el guano. Y ese guano sirve como un combustible para su guerra, y hasta aquí seguimos con ese mundo, ¿no? El mundo del recurso fácil, que se agota y que al final entras en un nuevo ciclo como el caucho y como todos los ciclos como los que hemos entrado, y no hemos llegado a nada, ¿no? Entonces, lo que yo proponía es, utilizando esta ilustración, este mundo ilustrado de José Gregorio, humanizar la ilustración, ¿no? La ilustración nos deja, digamos, un legado fantástico, pero la ilustración tuvo pues una serie de contradicciones, de tensiones, convivió con la servidumbre, con la esclavitud. Entonces, volvamos al pensamiento ilustrado con las humanidades, ¿no? Y proponer, digamos, una educación en las humanidades donde nuestro escudo, nuestra riqueza principal son nuestros niños. Nuestra riqueza principal es el capital humano que tiene el Perú y que le ha permitido sobrevivir todas las locuras y todos los ciclos económicos fallidos que han caracterizado a nuestra historia, ¿no? Entonces, un poco haciendo un poquito de investigación, porque tengo una hija que es profesora y está muy involucrada en estos temas, entonces estaba conversando, así como tú, estaba conversando con mi hija, no sé cómo enfrentarlo, entonces me dice, mami, ¿por qué no usas el ejemplo de Finlandia? ¿No? Que es un ejemplo, digamos, de éxito educativo impresionante, no solamente a niveles estadísticos con el PISA, pero digamos a niveles de que tuvo un concepto, o sea, partió de un concepto. Y un país de escasos recursos económicos, nosotros somos riquísimos y probablemente ese es uno de nuestros problemas, a veces ser pobre es mejor que ser tan rico, ¿no? Entonces los finlandeses lo que dijeron es, acá hay dos escudos, nuestros bosques y nuestros niños, ¿no? Y comenzaron a trabajar en ese sentido, ¿no? Y el sentido, digamos, que los finlandeses, y que podría ser, digamos, un buen ejemplo para seguir en esta resignificación y en este volver a una ilustración, incluso ahora en la mañana estaba viendo ilustración finlandesa, y hay todo un trabajo sobre cómo han recuperado ellos su ilustración eslávica, ¿no? Cómo comenzaron a recuperar la idea del conocimiento científico que estaba mencionando Alberto, la importancia del conocimiento científico aplicado, ¿no? Y cómo la manera de pensar y de razonar te puede abrir a un mundo de decisiones políticas correctas, de buena ciudadanía, de buenas prácticas ciudadanas, ¿no? Entonces regresar, digamos, al tema de la formación del ciudadano para que el ciudadano no se equivoque, ¿no? Porque el tema, uno no puede hablar en ciudadanía en abstracto,
si no hay un instrumental intelectual, un instrumental de sensibilidades, un intelectual de creatividad para que el ciudadano decida bien, ¿no? Y eso, digamos, está en la democracia, en su propia elección, en la que tú no puedes intervenir, ¿no? Entonces, ese proceso formativo que, digamos, tiene en la ilustración un momento impresionante. Yo soy gran admiradora de nuestros ilustrados, que fueron excepcionales, ¿no? Y todas estas palabras que ahora repetimos y que nuevamente, gracias a Dios, hemos comenzado a recordar: ciudadanía, felicidad. Digamos, la palabra felicidad era una palabra crucial, digamos, en todos los que están creando este momento de la independencia, porque ellos apostaban por un momento de felicidad y de bienestar para todos. El interés común era una parte fundamental del vocabulario que parece que nos hemos olvidado. Que hace 200 años hemos tenido como una especie de lobotomía y nos hemos olvidado de las palabras, y de un momento a otro, me acuerdo cuando el presidente Paniagua comenzó a hablar ciudadanía, estas palabras como cuando alguien está recordando que alguna vez tuvo un pasado en que las palabras tenían sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que me gusta mucho, y me gustó mucho lo que dijiste, Liliana, cómo ya los niños tienen la palabra. O sea, ya la palabra ciudadanía ya está instalada en el imaginario, y yo creo que a esa palabra hay que comenzar a dotarla de contenidos y de historia. O sea, recuerden que esta palabra no surge hace 5 años. Recuerden que esta palabra está presente en la discusión entre monarquía y república. Cuando Sánchez Carrión dice: si optamos por la monarquía seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos. Y lo dijo. Cuando era posible hacer una monarquía, él se enfrenta y dice: a pesar del riesgo que vamos a correr, no podemos apostar por lo mismo, por el servilismo, por la mediocridad, por la clientela, por la corrupción. Todo eso lo estaba viendo él, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, reactualizar ese lenguaje y en ese sentido volver a la historia como una narrativa de lo que fuimos, ¿no? Porque en este mundo fragmentado de los tweets, probablemente todo eso se pierde porque son como bytes, ¿no? Y la gente dice ciudadanía, pero se queda ciudadanía como una palabra más, ¿no? Entonces, yo quisiera, digamos, que este fuera mi aporte. Mi aporte sería un poco la humanización de la ilustración, volver a las humanidades, y un poco terminar conversando con mis colegas. Digamos, cuando en un momento Miguel dice: qué difícil esta brecha entre contar el sueño y el ideal, y el regreso a una casa donde probablemente no tienes luz, no tienes agua, no tienes lo básico, ¿no? Entonces volví a esta idea de este gran pensador Marturana, Humberto Marturana, El sentido del humano, que él dice de que tenemos que construir nichos ecológicos. Cada ser humano se tiene que construir su nicho ecológico. Y en este nicho ecológico está tu presencia en la clase, tu maestra, lo que ella te comunica, sus sueños. Y tú vas llevando ese nicho como un caracol a lo largo de tu vida y te enfrentas con un mundo hostil, porque el mundo es así. O sea, el mundo no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar la manera como vamos conversando con ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa contradicción o esa tensión que se ve tan presente, hay que cambiar las estructuras. No, pues, o sea, las estructuras se cambian cambiando, digamos, a cada niño y empoderando a cada niño, para que él pueda enfrentar desde su fuerza interior todos los desafíos con los que se va a encontrar. Y un poco lo que decía Liliana, ¿no? De la creatividad, o sea, no perder ese contacto con tu creatividad, que el mundo ilustrado, que es el mundo de la razón, que fue justamente la gran falla, no nos haga perder eso. Y cuando tú dices los amazonienses conquistando, bueno, Toribio Rodríguez de Mendoza era de Amazonas y fue, digamos, el que enseñó a todos estos ilustrados en el Convictorio, ¿no? Entonces la Amazonía siempre ha estado presente en la República y yo creo que ahora más que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Quisiera invitar a Max, por favor, para cerrar esta primera rueda. Bueno, quiero empezar agradeciendo esta invitación y ya he aprendido una inmensa cantidad de cosas de todos mis colegas. Cuando pensé qué decir, recordé
a 3 profesores míos en San Marcos, a Luis Felipe Alarco, a José Russo Delgado y a Augusto Salazar Bonti. Ellos amaban a la Grecia antigua y cuando hablaban de educación hablaban de la paideia. Y la paideia era este ideal griego de formación que buscaba una armonía entre la educación física, la educación intelectual y la educación moral. Pero pensé también que eso ocurría en la Grecia en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿de qué manera una flecha lanzada desde ahí podía ser blanco en un proyecto educativo aquí que pudiera ser el punto de equilibrio entre razón y conocimiento, valores éticos y cuidado del cuerpo, y que se reflejara realmente en la vida cotidiana? Los griegos investigaron el mundo y se investigaron ellos mismos, es decir, el entorno y el propio ser. Y eso creo que está presente en el proyecto de una educación para personas que ha elaborado con tanto ahínco y con tanta amplitud democrática el Consejo Nacional de Educación. Y es cierto que eso ocurría lejos, allá en Grecia. Y Grecia tenía un mundo circunscrito apenas al Mediterráneo. Y ahora nos encontramos en un mundo global que además se abre incluso a mirar los agujeros negros, cosa que era absolutamente impensable. Entonces, yo me dije, recordando un poema de mi hermano Luis, pero mi país no es Grecia. Entonces, ¿cómo traemos esa Grecia acá? Y claro, Carmen nos ha hablado de nuestros ilustrados y en qué medida ciertamente la ilustración también se inspiró un poco en el Renacimiento y en la Grecia antigua. Entonces, ¿cómo poder pensar en una educación moderna? Y yo he estado muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor doctor Alberto Gago, casi en todo. Y digo casi, no por contreras, sino que creo que es importantísimo aprender a pensar científicamente. Y la cita que ha traído de Sagan es absolutamente extraordinaria. Más que un conjunto de conocimientos, un modo de pensar, ciertamente, pero un modo de pensar y un modo de sentir. Yo, cuando me pidieron una imagen, les planteé que no, que yo soy chapado a la antigua y entonces creo en la palabra. Y sé que la palabra tiene 2 límites externos muy grandes. Uno, la ciencia, la razón matemática, pero el otro es la poesía. Y el lenguaje oscila entre la ciencia y la poesía. Entonces, aprender a pensar y aprender a sentir. Entonces, me dije, claro, mi país no es Grecia. Y al llegar acá, me emocioné mucho al ver esta presentación en 3 lenguas distintas. Y me impresionó muchísimo. En la oficina de la Secretaría del Acuerdo Nacional teníamos el mapa de todos los dialectos del Perú y tratábamos de aprendernos los nombres de las etnias y nunca pasábamos de 4 o 5 y habían más de 40. Entonces somos un país inmensamente plural y era muy importante entonces cómo pensar una ciudadanía, que es una noción abstracta, porque se dice todos los ciudadanos son iguales al margen de su sexo, de su posición, de su conocimiento, de su procedencia étnica.
yo no conozco una sola persona que esté al margen de su posición, de su procedencia, de su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conjugamos la noción de ciudadanía en un país pluricultural, plurilingüístico? Y les cuento que yo soy un hincha de Garcilaso de la Vega, el Inca. Y yo, como él, de ambas naciones tengo prendas. O sea, tengo de cholo y tengo de español. Azares de la vida, así fue mi lotería genética, para decirlo de una manera. Y me acordé de algo que decía con sorna César Moro, este gran poeta, que además él era muy orgulloso de su condición de mestizo. Pero hablando de Grecia y de los trasplantes de la Grecia al Perú, decía esta frase terrible: pero no confundamos un desnudo griego con un cholo calato. Y entonces, ¿cómo trasladamos ese ideal formal, eurocéntrico, que en nuestro país ha dado ocasión a tanta y tan nefasta discriminación, a poderlo entender y tener, por supuesto, ese ideal como plena posibilidad? Entonces, lo primero es cómo dotamos de sustancia cultural a nuestra noción de ciudadanía. Esto implica confrontar horizontes culturales, pero implica que al confrontar horizontes culturales y ser respetuosos los unos de los otros, también estamos desestabilizando las certezas que nos da una procedencia y un entorno cultural. Ese nicho ecológico del que ha hablado Carmen, citando a Maturana. Carmen se venga porque yo a veces cito cosas históricas y ella cita cosas psicológicas en un… pero es extraordinario lo que decía Maturana, pero a veces ese nicho ecológico que llevamos a cuestas nos aísla, no solo nos protege, porque es un nicho ecológico demasiado anclado en nuestra más inmediata relación, en nuestro más cercano entorno. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar este enorme proyecto, hecho además en estos momentos? Y yo prefiero evitar el oleaje del momento, y Carmen, que es de la punta, dirá, es apenas chupina, y pensar más bien en un proyecto a futuro. Estamos al borde del bicentenario y somos un país 5 veces milenario que celebra su bicentenario. ¿Cómo le damos profundidad histórica y amplitud cultural a nuestra celebración del bicentenario, de la cual celebración probablemente el proyecto educativo nacional sea una de las importantes joyas que tenemos para mostrar? Entonces sí, creatividad, absolutamente de acuerdo. Volverse un poco niños, como decías, en el sentido de tener una visión de que es posible y que los colegios van a ser colegiazos, porque sin una educación que implique igualdad y calidad, yo creo que va a ser imposible crear una ciudadanía en las condiciones en que estamos planteando, respetuosa del otro y que a la vez asuma que no hay contradicción entre valorar los aspectos culturales de nuestra identidad étnica con una apertura ciudadana al mundo y al otro. El ejemplo que ha dado Alberto Gago me parece interesantísimo, pero creo que muestra una cosa complicada de nuestro momento y a la cual hay que prestar atención. El país se ha vuelto un país esencialmente urbano, y esto quiere decir que en términos culturales
hemos abandonado las seguridades de las comunidades para entrar al gran ámbito, maravilloso ámbito de la sociedad. Y cuando hablamos del tránsito, de repente habría que prestar atención a qué es lo que manejamos cuando vamos por una carretera. Manejamos un automóvil, es decir, una movilidad autónoma, una movilidad de uno mismo. Y ese manejar un automóvil, si no tenemos conciencia de que para movernos necesitamos pensar que todos los otros tienen automóviles y que tenemos que encontrar una manera de articular los automóviles en una visión de comunidad que esta vez valore la individualidad, que creo que es un gran avance de la humanidad, sin caer en el individualismo. Este individualismo que hace que creamos que cada uno de nosotros somos el centro del mundo, con un único problema, que no sabemos dónde diablos está el centro. Gracias. Muchísimas gracias, Maxi, muchísimas gracias a todos. Y ahora, antes de pasar a la segunda rueda, me toca a mí tratar de hacer algún comentario que parezca inteligente después de todo esto. Y no he estado chateando, he estado tomando notas por si acaso, ¿no? Y por eso tengo mis notas acá. Y para hacer ese comentario creo que hay un punto que creo que Max ha estado justamente al final, además, redondeando, que es bien importante, que es esta cuadratura del círculo que hay en la idea de ciudadanía, si la vemos desde el punto de vista de todo lo que se ha estado diciendo acá. Por un lado, esta idea de la convivencia, que siempre es local, siempre es concreta. Por otro lado, el tema de la diversidad y las cosas distintas que nos hacen a cada uno de nosotros y las riquezas que cada uno de nosotros tiene, que nuevamente es concreta, que nuevamente es tangible, que es el terreno de los afectos, que es el terreno de la expresión, que nuevamente es concreto, es tangible, con esta idea abstracta de 7.000 millones de personas en todo el planeta somos iguales, cuando todos somos distintos, ¿no? ¿Cómo pasamos o enganchamos estas dos cosas, que tiene que ver con esta idea de centro del mundo sin saber qué es el centro? ¿Cómo enganchamos estas cosas entre la dimensión más local de las cosas y una dimensión más universal de las cosas? ¿Cómo pasamos del cholo calato a la dignidad del desnudo universal, no griego, ¿no? ¿Cómo pasamos de, digamos, las situaciones que son siempre locales a esta idea más general? Y eso es un desafío que tiene que ver con cómo hacemos educación en ciudadanía. Hay que vivirla, pero lo abstracto no se vive, siempre las vivencias son concretas. Y ahí el camino del pensamiento, por ejemplo, al que apunta Alberto, es súper importante. No hay forma de concebir que 7.000 millones de personas en el mundo somos iguales sin un desarrollo sistemático de nuestra capacidad de pensamiento abstracto. No hay otra. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. No basta con la convivencia local, armónica, bonita, hermosa, porque siempre esa convivencia local, armónica, bonita, hermosa, puede convivir con el conflicto con la comunidad del frente o con el colegio del frente. Hay que construir un nosotros muy grande, un nocanchig, no un nocaico. Ese es el desafío en el fondo. Cómo construimos un nosotros que no es un nosotros chiquito, sino un nosotros más general. Y eso apunta a esto que Carmen decía, de recuperar el lugar de las humanidades y del pensamiento más universal de todos, que fue el pensamiento ilustrado, con todos este elemento de autocrítica que hablaba Alberto, con todos esos parches y razonamientos que hay que hacer para ver dónde funciona y dónde no, pero recuperar eso entre el centro de la formación de las personas. Y no solo eso, cuando Alberto mencionaba la cita de Carl Sagan, yo recordaba que el programa de televisión de divulgación al que él hacía referencia se produjo cuando yo tenía 17 años y era una de las pocas veces de mi vida en la cual yo llegaba corriendo a mi casa para ver el programa. Y lo que más recuerdo, y lo recuerdo muy fuertemente hasta el día de hoy, que como comprenderán han pasado algunos años desde mis 17, ¿no? Es una escena que es una animación por computadora de la evolución, y no solo la recuerdo por la animación en computadora,
la recuerdo por la preciosa música barroca que lo acompañaba. Sagan tenía clarísimo que esto no es solo razonamiento, no es solo estética, no es solo razonamiento y ciencia, sino es estética y es sensación, es sentimiento profundo que impulsa a la gente. Entonces su programa, y Neil deGrasse Tyson trata de hacer lo mismo, es un programa que combina todas estas cosas con una aproximación más inmersiva de la experiencia humana y de la riqueza de la experiencia humana en las cosas, que creo que es la clave para encontrar ese enlace entre lo local concreto y lo universal abstracto que está, digamos, que se asa tejiendo todas estas piezas que creo que ustedes han mencionado de alguna vez. Diciendo eso que parecía que ojalá haya parecido más o menos inteligente, ¿no? O valioso, en realidad, que es lo que importa, quiero lanzarles una segunda pregunta que creo que no es una pregunta, es una reacción. ¿Recuerdan en la ceremonia de inauguración de los Panamericanos? ¿Cuánto de lo que estamos discutiendo estaba gráficamente representado ese día en esa ceremonia? No sé si me permiten lanzarlo de esa manera para empezar. No sé quién quiere animarse. Lili, gracias. Sí, esa ha sido una de las experiencias que me han movilizado, me han hecho sentirme peruana, me ha ayudado a conceptualizar un poco más lo que significa la historia del país y cómo se expresa, ¿no? O sea, el tema de la expresión artística y lo que los lenguajes nos dan como regalo de la vida, ¿no? O sea, hablamos de comunicarnos, de intercambiar, de pensar, por supuesto, críticamente, constructivamente, pero tenemos también que tratar de adquirir otros lenguajes, ¿no? Como esos lenguajes creativos, artísticos, que nos dan otros recursos, que nos permite activar ese pensamiento simbólico, ese pensamiento ya no solamente lógico, sino analógico, ¿no? Que nos va a aproximar a una composición. O sea, lo que sucedió cuando veía, yo la verdad es que me levantaba, aplaudía sola en mi casa mirando la televisión. Dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué estoy en este momento con una conexión tan emotiva, tan vital, ¿no? En donde empiezas a sentir ese abstracto que es país, que ya no tiene que ver solamente con tu localidad, ¿no? Sino con ese abstracto país que se compone justamente por esa presencia de nuestras raíces, de nuestras culturas y de cómo podemos ver a un país que danza, a un país que crea, ¿no? Entonces, creo que hay que activar este lado derecho del cerebro, romper esta dualidad, ¿no? De no solamente pensar frontalmente, sino pensar lateralmente. Y pensar lateralmente quiere decir mirarnos en los otros, ¿no? Es como que en este momento estamos muy bien sentaditos uno al lado del otro y veo que algunos se miran y se conversan, pero no todos. ¿Por qué no nos miramos lateralmente? Así como estamos acá, que estamos mirándonos y estamos en una polinización cruzada, de la cual agradezco mucho. Y nos miramos todos un ratito, al costadito, para ver con quiénes estamos danzando hoy día. Estamos danzando y no nos hemos dado cuenta. Eso. Muchas gracias. Carmen, por favor. Sí, bueno, estaba pensando en esa frase de Vallejo, Perú al pie del orbe, ¿no? Yo creo que ese destino universal del Perú siempre ha existido y ahí está Garcilaso, ¿no? Nuestro gran Garcilaso, contándole a los españoles la historia de los incas, o sea, que más universal que eso, en su propio idioma. Entonces yo creo que también se ha perdido ese sentido en esta historia chiquita, ¿no? En la que hemos vivido, de la corrupción, de la violencia, de todo lo que nos ha pasado, que nos ha ido fortaleciendo. Yo creo que hemos perdido esa dimensión universal, ¿no? Estaba pensando un poco cuando Alberto hablaba de ciencia, el Perú exporta un anfiteatro anatómico a Chile. Antes de la independencia, se va a José Gregorio a armar ese anfiteatro. O sea, que era ciencia pura, o sea, era, digamos, ciencia de punta.
y lo arma porque acá ya se había armado un anfiteatro en San Fernando y nosotros ya estábamos, digamos, exportando conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que el barroco peruano, o sea, el barroco peruano es una cosa extraordinaria, que yo creo que solamente existe acá, con quechua, con canciones maravillosas. Entonces, ese clivaje de lo local, lo nacional y lo universal, yo creo que está presente, ¿no? Y si uno comienza a ir a las historias de intelectuales, Garcilaso es uno, yo estoy trabajando ahí más Sumac y a Moisés Vivanco, que están cantando en quechua en Moscú, en 1960, solos, llegan y cantan, y Nikita Khrushchev es su gran promotor y los lleva a que hagan una gira de un año por la Unión Soviética, y Gagarin le regala una medalla, y ¿quién se entera en el Perú? No nos interesa. O sea, esa universalidad a veces tampoco que la queremos reconocer, ¿no? Entonces hay un tema también de que hay una vanguardia que está haciendo cosas y cuando regresa, ahí Mazuma le dicen, pero ¿por qué te sacaste pasaporte norteamericano? Bueno, si no lo sacaba la deportaban simplemente, ¿no? Entonces yo creo que hay todo este tema de que existe lo que tú dices, o sea, esos niveles están. Esos niveles hay que conectarlos. Yo creo que estabas hablando de los 5.000 años de historia, las comunidades andinas sabían vivir hacia adentro y hacia afuera. Cuando llegan los españoles, ellos también trabajan, pero también siguen en su mundo comunal. O sea, ese convivir de dos maneras, como en la parte del lóbulo derecho y el izquierdo, yo creo que es nuestra característica. O sea, cuando los peruanos nos reunimos afuera, lo primero que comenzamos a hablar es que cómo preparas la huancaína, yo le pongo más ají. O sea, hay un lenguaje que nos conecta y es un lenguaje universal de una comida que es universal. O sea, ¿por qué la comida peruana triunfa? Porque ha tomado de todas partes del mundo. Tiene un poquito de todas las caravanas que han llegado al Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reactivar, así como que hay que reactivar esta ilustración con todos sus claroscuros y con todas sus limitaciones y con todas sus críticas. Yo creo que hay que reactivar esta cosa universal que la tenía el imperio incaico, con esa visión, digamos, grande, ¿no? Nos hemos quedado en lo pequeño y yo creo que hay que comenzar. Y quiero terminar. Ahora para los que les interese, el próximo lunes va a haber una conferencia sobre la Expedición Libertadora, que cumple 200 años y que el 16 de noviembre fue el primer, digamos, viaje de reconocimiento de Lord Cochrane a la zona del Santa, ¿no? Y ahí estábamos viendo en esa expedición cómo, digamos, las primeras repúblicas piensan a nivel local, digamos, lo que va a ser toda la entrada a la sierra, nacional, que es liberar al Perú, e internacional, que son, digamos, estos países, ¿no? Y terminando un poco reconociendo el valor de la triple identidad que tiene un padre fundador nuestro, que es Sánchez Carrión, un hombre de Huamachuco, que viene a hacer política a Lima, y que es el primero que envía a Bolívar a Panamá para que haga el Congreso Anfictónico de Panamá. Entonces, la visión de Sánchez Carrión es de identidad triple y conviven esas triples identidades, digamos, en beneficio del Perú. Entonces, esta idea de unir estas identidades está ahí y yo creo que hay que comenzar a trabajarla nuevamente en las aulas escolares. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Carmen. Miguel, por favor. Yo pensaba con esto que nos has dicho de los panamericanos, pensaba, bueno, fue un hito, pues, son estos momentos significativos en que de pronto nos despiertan, fue un momento significativo, importante, porque despertó nuestro sentirnos identificados y además jugó con la historia, ¿no? Jugó con la belleza. Pero fue una cosa, estuvo Vania Macías el otro día con nosotros en el evento de la DRE, fue una cosa muy bien cuidada, muy compleja de hacer, miles de personas involucradas. No fue una cosa que se hizo, fue un momento significativo, muy bien cuidado en cada detalle, preparado con mucha anticipación para que suscite aquello que quería suscitar, ¿no? Entonces yo me preguntaba, probablemente en estos temas de formación ciudadana tenemos que identificar esos momentos
hitos, situaciones del pasado, del presente y a plantearnos en el futuro, como el Bicentenario, que sean bien cuidados, que expresen, recojan nuestra historia, lo que somos y lo que queremos ser, que muevan nuestra emoción, nuestro cariño, nuestra pasión, que al mismo tiempo nos inviten a la reflexión y entonces vayan generando esto que decimos, que hemos dicho aquí más o menos, una manera de pensar que nos vincule y una manera de sentir, una sensibilidad en la que nos sintamos bien juntos, ¿no? Siendo diferentes y diversos. Ese es el desafío, generar esa sensibilidad y esa manera de pensar. Y eso se hace cada día, pero también requiere momentos, ¿no? Los pueblos buscan momentos. Los próceres que han construido las naciones han sabido identificar, cristalizar situaciones, símbolos que construyen las colectividades, ¿no? Entonces, un poco lo que, de hecho, eso es lo que hace cada docente del Perú, ¿no? Ahora pienso en docentes, pues la ministra me ha encargado trabajar con ella la formación, el acompañamiento, el seguimiento de los maestros y maestras del Perú. Cada docente, su trabajo al inicio es identificar situaciones significativas que susciten aprendizajes. Y se dice fácil, pero así como los panamericanos y así como los hitos que estoy hablando, el maestro tiene que identificar esa situación significativa que sea relevante para ese grupo de muchachos, que recoja su realidad y su contexto, que despierte su imaginación, que los haga pensar, ofrecerles la información necesaria para que aquella experiencia que les va a proponer les genere un modo de pensar, les invite a reflexionar, sea debidamente informada, genere prácticas y despierte su imaginación. Bueno, eso que cada maestro y maestra del Perú hace en sus cursos durante el año, no solo en formación ciudadana, sino en general, pues probablemente tendríamos que, como nación, incorporarlo en nuestro modo de formarnos como ciudadanos, ¿no? Pero es lo primero que quería decir. Lo segundo, estaba pensando que en esto también de los panamericanos, y lo que nos decía Vania, que fue una cosa compleja hacer, bueno, construir una ciudadanía tan diversa, con tanta historia y con tanta riqueza, requiere probablemente un trabajo de filigrana, como hacen con la plata los artesanos de Catacaos, de filigrana institucional cuidadosa, ¿no? Es decir, que no se puede, hay que saber muy bien cómo nos organizamos, cómo organizamos esta diversidad que nos constituye, de modo que haga posible nuestra vida, por un lado, y que al mismo tiempo cuente con los criterios necesarios para orientarnos. La ministra de Educación una y otra vez nos dice allá en el ministerio, muy bien, estas son las normas, estas son las normas técnicas, ¿eh? Pero junto con ellas, ¿no? Construyamos, no perdamos la visión y la mirada, los criterios que nos guían en la formación ciudadana, en las iniciativas. Es un entramaje institucional y una manera de sentir, criterios para orientarnos, ¿no? Criterios para orientarnos como ciudadanos. Un poco es lo que me viene a partir de lo que decimos, pero sobre todo esta cosa de probablemente identificar en este devenir, identificar momentos, hitos, situaciones que nos ayuden a cristalizar todo lo que vamos caminando en esto de construir ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Max, creo. ¿Sí? Un pensador belga, Albert Danans, planteaba que había tres grandes horizontes culturales, ¿no? Un horizonte oral, un horizonte escribal y un horizonte que él llamaba electronal. Lo que vimos en la inauguración de los Juegos Panamericanos fue una propuesta impensable sin los recursos cibernéticos, sin los recursos de la información. Y lo que decía Danans cuando vino acá fue que tal vez para un país con una larguísima presencia de la oralidad, una pobre presencia de la escribalidad, ¿sí? Porque sí, hemos sido ciudades letradas en el sentido de Ángel Rama, pero la escritura no ha llegado
y la lectura ha sido bastante frágil y bastante pobre, lo que decía Danance es que tal vez los medios electrónicos nos permitan dar un salto y pasar del oral a lo electronal, pero recogiendo las virtudes, o algunas de ellas, de la escribalidad. Y en ese sentido, el otro día leí algo, cómo la caligrafía, eso que nos enseñaban a hacer, es importantísima para el desarrollo de conexiones neuronales fundamentales. Entonces, la enseñanza de las primeras letras en ese sentido es fundamental. Pero esto hay que potenciarlo con todos los recursos que en estos momentos la tecnología y la informática nos proporcionan. Y cuando hemos visto a tanta gente fascinada por lo que se pudo hacer ahí, yo sí creo que esto es un enorme impulso a sentir la potencia de esto y qué importante es participar de ello, cuando menos para poder beneficiarnos de las cosas que se están haciendo en nuestro entorno y en algún momento poder hacer algo propio en ese sentido. Muchísimas gracias, Max. Bueno, primero voy a decir algo que, para que no haya una confusión, que de repente creo que se ha creído que la ciencia no es tan cuadriculada como aparentemente la he querido mostrar. O sea, la ciencia sin creatividad no es ciencia. O sea, la creatividad es base de la ciencia. Y también una cosa muy interesante que iba a comentar, yo creo que no existe un científico que no valore las humanidades y las artes. Definitivamente es un aspecto sumamente importante en la formación de cualquiera. Y de hecho, muchos científicos, Einstein tocaba violín y podemos citar muchísimos científicos. O sea, la conexión entre ciencia y arte es mucho más cercana de lo que uno puede pensar. Por lo mismo que digo, por la ligazón que hay en la creatividad y la belleza, vista de distintas formas. Entonces es un poco para que no vayan a pensar que la ciencia es algo cuadriculado y solo va en una dirección, ¿no? Entonces todo lo contrario. Justamente no puedes tener pensamiento científico si no sales de la caja. Salir de la caja es tener creatividad, originalidad. Entonces, un poco para hacer una aclaración, porque creo que es interesante y me parece muy interesante lo que han estado comentando, como para que se vea ese aspecto muy bien relacionado. Después, en cuanto a los panamericanos, yo quería contar una anécdota. Yo hice mi tesis de maestría en un laboratorio que se llama Fermilab, que es uno de los laboratorios más grandes de aceleradores de partículas. Cuando yo llegué ahí, una cosa que me impresionó un montón fue que hay una serie de banderas que están, los países que participan en el laboratorio, una serie de banderas que están frente a un edificio principal, ¿no? Súper moderno, todo, digamos, parece la NASA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me impresionó a mí? Yo, un chiquillo y todavía en maestría, que veo la bandera de Brasil. ¿Qué fue la imagen que me quedó a mí? Pucha, Brasil, el nivel de tecnología que hay en Brasil y ciencia para estar metido acá, que su bandera esté en un laboratorio como este. Esa fue la imagen que me quedó. ¿Por qué lo estoy trayendo? Estoy trayendo esa anécdota muy personal, pensando en los Panamericanos y en la inauguración de los Panamericanos. Yo creo que todos como peruanos, cuando vimos la inauguración de los Panamericanos, nos pareció espectacular, y no solo nosotros, sino era una cosa de un nivel extraordinario. Digamos, en la apuesta, estoy hablando un poco de la parte superflua, si quieren, en la apuesta de la modernidad que se vio ahí, la tecnología y todo eso. Pero también algo interesante era la parte de la diversidad que se mostró, ¿no? Que todo el mundo, yo creo que todos los peruanos, nos sentimos orgullosos también a la larga de nuestra diversidad cada vez más, ¿no? Y también, como comentaba Carmen, otro motivo de orgullo, por ejemplo, es la gastronomía, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo esos hitos que nos unen, cómo trasladarlo a otras cosas para que también pensemos en común, no solo en ciertos comportamientos estancos, no sé, cuando juega la selección peruana, no, sino en varias cosas que nos hagan también sentir orgullosos y que ya eso contribuya, como digo, al bienestar en común. Entonces, eso yo creo que es el gran reto, en mi opinión, ¿no? Que todos esos ejemplos se puedan traducir en otras cosas más que nos contribuyan a ser un país mejor. Para mí es la cuestión que hay que resolver. Y bueno, esa es mi intervención. Gracias. Gracias, Alberto. Sí, Carmen, por favor. No, Alberto, yo me refería a la humanización de la ilustración.
no de la ciencia. Porque ahí te das cuenta cómo, si es que un poco piensas que no es humanización de la ciencia. No, perdón, como hablaste de humanidades. Sino de la ilustración. Y digamos, tu punto se fortalece al mostrar que un científico diseña el escudo del Perú. O sea, se presenta en un concurso. Exactamente. Donde hay 7 bocetos y gana él. ¿Y qué cosa era? Matemático, médico, no era ¿me entiendes? O sea, por supuesto, Einstein veía, digamos, hablaba con el universo. El universo era como una especie de gran gestor de la vida. Entonces, no he querido decir eso, sino lo que he querido decir es que es una ilustración que tiene su lado oscuro, que no vamos a entrar en detalles, y yo creo que hay que humanizarla también. Y por eso quería hacer muchísimas gracias. Pie de página. Muchas gracias. Y en realidad, para agradecerles, quiero tomarme la licencia de hacer un comentario, ¿no?, que tiene que ver con esta última cosa sobre la ciencia. No hay ciencia sin curiosidad, y la curiosidad, volviendo a lo que decía Max, la curiosidad griega, la curiosidad sobre el cosmos y la curiosidad sobre nosotros en él, la curiosidad sobre todo. Y esa curiosidad se fomenta con hábitos de, digamos, de disciplina de pensamiento, que es lo que genera la ciencia, pero también con eso, con salir fuera de la caja, que no es sino preguntarse y preguntarse permanentemente. Y eso me remite a una cosa que decía Carmen al principio, que creo que en educación estamos de alguna manera volviendo a algunas cosas que no me queda claro por qué no los hemos olvidado. Porque están, digamos, esta idea de preguntarse. Eso es Sócrates, no es una novedad en nuestro pensamiento, es esa flecha griega que de 2500 años atrás llega hacia acá, esa idea de hacer nuestros espacios de aprendizaje, en primer lugar, espacios de pregunta. De preguntas sobre uno mismo, de preguntas sobre el mundo, de preguntas sobre el cosmos, para usar la palabra griega. Pero al mismo tiempo, de esa curiosidad que cultivamos no individualmente, sino que cultivamos en lo que ha pasado en esta mesa, que es lo mismo que ha pasado en los Panamericanos. Uno llega a él desde distintas tradiciones, de distintas vidas, de distintas biografías, de distintas experiencias, o de distintos colores o de distintas culturas, como en esa inauguración, y todo eso se recrea, porque a fin de cuentas lo que nos pasó, creo, ese día fue, todos nos reconocimos en algo que no era idéntico a ninguno de nosotros en particular, porque todo fue creativa y artísticamente recreado y nada era idéntico a nada. Y sin embargo, era esa diversidad que nos junta, esa diversidad en la que nos reconocemos. Lograr esa capacidad de reconocimiento es vital en la experiencia educativa para hacer esas conexiones entre lo más chiquito, lo más puntual, lo más concreto, lo más local, y este ánimo universal que subyace a esta idea de ciudadanía, de construir una sociedad de personas libres, responsables, que puedan vivir en justicia. Y con eso agradecerles a Carmen, a Miguel, a Max, a Alberto, a Lili y a todos ustedes por la participación en este primer panel. Muchísimas gracias.